Oiga, no sabe qué gusto nos da que nos acompañen este miércoles, ya 15 de febrero, en A8 Columnas, este esfuerzo que se hace, este esfuerzo de comunicación, este debate de puntos de vista, de ideas, que permite la radio y televisión de Veracruz, su director y la subdirección de noticias. Hoy tenemos un gran invitado, siempre nos da buen rating y mucha suerte el invitado de esta noche y estos dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta transmisión. Primero presento al secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco. Señor secretario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por el aumento presupuestal que va a haber para RTV. No, de eso lo hablamos después, ¿verdad? Bueno, secretario, muchas gracias. Mitzi Cordero, qué gusto me da saludarte. Y qué bueno que estás aquí en tu casa de Mega Noticias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, secretario. Buenas noches y buenas noches también al auditorio. Además, recién mamá y está trabajando, es una profesional, Mitzi Cordero. Ojalá el niño no le compren mamelucos de la América y no le anden influyendo. Tiene varios ya. Al joven Contreras Cordero. Bueno, y mi jefe aquí, el señor Guillermo Muñoz. Memo, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio, por supuesto. Y gracias por la invitación. Gracias, secretario. Gracias, Mitzi. Un gusto, por supuesto. Bueno, ojalá que la fuerza nos acompañe en esta noche. Pues hay varios temas, secretario. Muchísimas gracias que está aquí con nosotros, pero yo sí quisiera ir primero con lo último. Ayer estuvimos viendo la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hablaba que había algunos municipios que todavía se les quedaba de ver, que había dudas desde el gobierno de Javier Duarte. Y bueno, le dijo, pues tú estás en la administración, ingeniero Cuitlao García Jiménez, y tendrás que pagarlas. ¿De qué municipio se refiere y de qué monto se está refiriendo en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, es un tema importante, es importante resaltar este tema de las controversias, recordar son estos recursos que no se ministró durante la administración de Javier Duarte a los municipios, a muchos municipios del estado de Veracruz, por lo cual ellos hicieron estos juicios a través de la Corte, que son las controversias constitucionales. Y bueno, ya cuando inició esta administración, pues ya estaban muchas sentencias de la Corte, decir que esta administración ha pagado más de 2.500 millones de pesos de controversias, es decir, recursos que no ministró el gobierno de Javier Duarte y que se pagaron también, que es muy importante decir, con recursos de esta administración. Es decir, no eran recursos que estaban en la Secretaría de Finanzas y que no se administraron, sino simplemente que en este ejercicio de responsabilidad que ha planteado el gobernador del estado de cumplir con las sentencias, de ser un gobierno responsable, es que se tuvieron que tomar recursos de esta administración, de los ejercicios anteriores y para poder pagar y cumplir estas sentencias, para pagarle a los municipios. Estamos hablando de más de 2.500 millones a 151 municipios, lo que se ha pagado. Entonces, decir que hemos cumplido mitad, ¿no?, en tiempo y forma con las sentencias de la Corte y por lo que dijo igual el presidente, que estaremos cumpliendo cuando haya alguna sentencia en firme, el gobierno del Estado estará cumpliendo con estas sentencias. Oiga, secretario, perdón, ¿y este pago que hicieron ustedes no les viene a lo mejor afectar en algún otro rubro más adelante? No, lo que se tiene que hacer pues es ajustar el gasto, es decir, las primeras sentencias que se pagaron, sobre todo en 2019, que es la parte más grande, que fueron cerca de 1.500 millones de pesos, se tuvo que presupuestar. Desde que hizo el presupuesto de 2019 se presupuestaron estos más de 1.500 millones de pesos para una parte de los municipios que ya estaban las sentencias. Entonces sí, se tiene que hacer un ajuste en el gasto, quitar algunas cosas de infraestructura, algunas cosas de gasto social para poder pagar a estos municipios. Es decir, resaltar, son recursos de esta administración que se tuvieron que tomar para pagarle a los municipios estas deudas del pasado. Es decir, no son recursos que estaban aquí en una cuenta bancaria y que simplemente llegamos y les pagamos. Se tuvo que agarrar recursos de esta administración, de estos ejercicios de los veracruzanos para poder pagar estas deudas del pasado. De eso se trata, ¿no? De una buena administración, poder de alguna forma reacomodar los recursos. Tengo entendido que estos recursos eran recursos federales que tenían que haber sido entregados a estos municipios. ¿Esos municipios dejaron de hacer cosas consecuencia de que les dejaron de pagar? ¿Cómo cuáles, secretario? Sí, bueno, son diferentes fondos, sí, la mayoría podemos decir que son fondos federales. Había otros recursos que eran remanentes de utilización y había hasta recursos de algunos de fiscales. Entonces sí, prácticamente pues eran recursos que en su momento la mayoría tuvieron que destinarse para obra de infraestructura en los municipios y que desgraciadamente pues no se ministró en esos años y que bueno, muchos de estos municipios pues no pudieron concluir dichas obras y que bueno, aquí lo que se buscó con estos pagos que hizo el gobierno del estado en estos años pues es resarcir un poco este daño que se le hicieron a los municipios, porque también resaltar, Mitzi,
que también estamos pagando intereses. La Corte también nos obligó no solamente a pagar los fondos que no se administraron, sino también pagarle a los municipios intereses. Entonces también es una parte importante. El Estado está cumpliendo con los municipios y aparte le está pagando intereses de estas deudas. Estos municipios, perdón, ¿solamente se les paga después de la orden que da la Corte o se les paga de manera directa? No, es por las sentencias de la Corte. Estamos cumpliendo, como hemos dicho, en tiempo y forma con estas sentencias que ha establecido la Corte. Y en ese sentido, pues gracias a la buena administración de los recursos y a la instrucción del gobernador de cumplir con las instancias judiciales, es que hemos estado pagando estas deudas. Secretario, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace sin tanto impuesto? Porque no están aplicando impuestos nuevos. ¿Cómo se le hace para tener una recaudación financiera importante, decente, vamos? Pues mira, son varios temas los que se vino desde el inicio de esta administración, que como bien lo dijimos, o sea, no se podía pensar en hacer más infraestructura si no saneábamos las finanzas. Entonces de ahí fue que se inició primero con la reestructuración de la deuda, pues que fue tratar de pagar menos intereses, pagar menos capital en los siguientes años. También pues se inició con este proceso de la ley de austeridad, de la ley de la contención del gasto, de eliminar muchas cosas. Y también pues con el tema de mejorar la eficiencia en los ingresos, mejorar la recaudación. Decirte un dato nada más, del 2021 a 2022, por ejemplo en el 2021 tuvimos una recaudación de ingresos propios de cerca de 10.800 millones de pesos y para el cierre del 2022 cerramos en alrededor de 13.500 millones de pesos. Es decir, casi 3.000 millones aumentamos la recaudación del 2021 al 2022 y esto fue pues gracias a los programas que hicimos de ordenamiento vehicular para dar facilidades, el tema también de condonación para las personas que debían impuestos sobre nóminas y todo lo que hemos avanzado en la cuestión tecnológica y mejorar las oficinas de Hacienda, de mejorar el servicio, pues nos ha dado pauta para ir mejorando los ingresos y con esto pues hacer este récord de obras que trae el gobernador del estado. Y también hicieron este convenio con algunos ayuntamientos para a través de ustedes de Cefiplan se pudiera cobrar algunos impuestos como predial, por ejemplo, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante, decir que gracias a esta coordinación con estos municipios. Andaban renuentes algunos. Sí, no, y decirte que ya están hasta contentos de muchos municipios, te podría hablar de Veracruz, Boca del Río, Orizaba, que firmaron estos convenios y pues luego se vio el impacto en el Fondo de Fomento Municipal, que es donde se le ve el incremento para los municipios. Y bueno, entonces es un tema que ha ayudado sobre todo a los municipios. ¿Cuántos municipios se han adherido a este convenio, por decirlo así? Yo creo que vamos a cerrar, este año cerca de 100 municipios. Ahí seguimos invitando a los demás municipios que tan solo con confirmar este convenio reciben estos excedentes, estos ingresos adicionales que de otra forma no los recibirían, que son parte del Fondo de Fomento Municipal. Entonces seguimos invitando a los municipios que aprovechen este convenio de coordinación y que lo que hace, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, es premiar a los municipios que se coordinan con sus entidades federativas. Hablando precisamente de eso, del tema de la recaudación y de la administración, el año pasado a finales, prácticamente ya en septiembre, de nueva cuenta volvió a subir el nivel crediticio de Veracruz, que esto, digamos, son buenas noticias. Solo para que nos explique si puede con esto Veracruz pedir más créditos, más montos o en qué resulta más beneficiado. Sí, nosotros siempre hemos dicho y puesto este énfasis en las calificadoras crediticias, porque son entes externos, entes ajenos a este gobierno, que califican con base en el estado financiero, en las finanzas del Estado, es decir, de acuerdo a balance, de acuerdo a la deuda, a los ingresos, califican la situación crediticia del país. Entonces, esta mejoría en la calificación crediticia del país, pues lo primero que da es confianza para los bancos, confianza para el sector financiero, de que se está teniendo una buena administración, lo que nos da pues que si nosotros requerimos crédito, financiamiento, pues tenemos mejores tasas de interés, que pagamos menos intereses y también algo muy importante pues que le da también a las empresas también un voto de confianza que ayuda a que venga mayor inversión extranjera y nacional al Estado, como el tema de Constellation Brands, Braskem y Desa, y que es parte de este esfuerzo que se hace por recuperar la confianza y que, bueno, el objetivo es ese, que venga mayor inversión y que haya más confianza en el Estado. Porque si nos recuerdan cuánto se ha logrado reestructurar la deuda, y explicar un poco también por qué, por ejemplo, algunos partidos de oposición, principalmente, han mencionado que si hay endeudamiento, que ha crecido. ¿Cuál es la situación, digamos, real? Como para explicar un poco, ¿no? El tema de hay deuda, no hay deuda. Sí, bueno, recordar que cuando inició esta administración teníamos una deuda cercana a los 87.000 millones de pesos, que es decir,
la deuda bancaria, que es la que se tiene con los bancos, que eran alrededor de 48 mil millones de pesos. Y adicionalmente a esta deuda, pues hay otras deudas con el SAT, con el IMSS, con el ISSSTE, con otros entes. Entonces, esta deuda era cerca de 87 mil millones de pesos. ¿Y con interés? La pura deuda, es la pura deuda. Los intereses son aparte. Entonces, al día cierre de 2022, traemos una deuda cercana a los 73 mil millones de pesos. Es decir, hemos reducido la deuda en prácticamente 13 mil, 14 mil millones de pesos del 2018 a la fecha, y eso es lo que nos ha venido mejorando la calificación crediticia, de que se ha venido disminuyendo la deuda y que, bueno, es falso este discurso de que el Estado ha estado... Querían debatir con usted, ¿no? Un partido político. Sí. Entonces, día y hora y todo, ¿no? No, bueno, y prueba de ello es eso, o sea, es las calificaciones. Si fuera cierto esto que se está aumentando la deuda, pues la calificación crediticia fuera menor, fuera para abajo, pero ahí está la calificación crediticia, están los indicadores de la Secretaría de Hacienda, el semáforo de alertas que mide el nivel de endeudamiento de las entidades federativas, y el nivel de endeudamiento de Veracruz es sostenible, es decir, está en un nivel verde, lo cual pues, quiere decir que no hay ningún problema con la deuda para Veracruz. Uno de los temas que se tomaron como tema recaudativo, recaudatorio, tiene que ver con el canje de placas, ¿no? Y que causó de alguna forma una sensación en la población sobre esto. Tiene que ver también con un tema de seguridad, nos lo ha dicho el gobernador en repetidas ocasiones. ¿Cómo va ese tema? Entiendo que ya es un número menor de automovilistas que quedaron por ahí rezagados. Se quedaron bailando 160,000, ¿no? Sí, la verdad es que fue un gran programa. Tuvimos el objetivo que era prácticamente 800,000 vehículos, alcanzamos cerca de 80,000, es decir, gran parte de los que estaba dirigido este programa alcanzaron a hacer el canje. Traemos todavía un universo que no hicieron el canje, que es de cerca de 160,000 vehículos, y que bueno, es lo que le estamos ofreciendo todavía estos meses para que puedan aprovechar, a lo mejor ya no con los descuentos, ya no con la condonación de recargos, todo un multas, año el programa, básicamente, sino simplemente darles la facilidad de que puedan pagar en pagos. Pero sí, como tú dices, la verdad es que el objetivo era tener un padrón vehicular actualizado por cualquier hecho que pudiera suceder con vehículos, cumplir con la norma de la SCT de que solamente pueden circular 2 tipos de placas en el estado. Entonces era eso, y bueno, el objetivo pues al final del día es un tema de seguridad. Y hasta tengo entendido que todavía va a continuar todo este mes el tema de los pagos en parcialidad, pero a partir de abril, si es que no estoy mal, es que van a empezar ya a recoger estas unidades, que bueno, eso ya depende más bien de tránsito, ¿no? Pero ¿es correcto a partir de abril? Sí, digo, con decir esto, bueno, como mencioné la norma, entonces sí prácticamente las placas de 2016 para atrás pues ya no pueden circular, ya no son vigentes. Entonces sí, ya corresponderá. Entonces la que tengo del Tajín ya no circula. No, ya no podría circular. Entonces ¿cuáles son? Si nos recuerda, por ejemplo, que nos está viendo que a lo mejor de pronto ya no sabe, El ¿no? Jarochito ya no. El Tajín ya no. O al revés, o sea, nada más las que pueden circular son las azules y las para ser nuestras. más prácticos, ¿no? Sí, ya. Nada más. Si no tienes azules sí. o las actuales de esta administración, pues no podrían circular. Con eso. Y este tema de los verificentros se resuelve al fin, ¿no? Sí, todavía tenemos algunos temas, todavía los verificentros deben ¿Ustedes cumplir. cobran y les da el dinero a los verificadores, digamos? Sí, la verdad que sí, hicimos un cambio en el esquema, ahora es al revés. Primero el verificentro debe prestar el servicio y después que demostrarle a finanzas que hizo el servicio y ya le paga, a Cefiplan le paga a los verificentros, como al revés, como era antes, que nada más se vendían los hologramas y ellos cobraban prácticamente todo el servicio. Pero todavía tenían este problema de que han detectado que, por ejemplo, que en redes sociales o en sitios de internet reportó, ¿no? te los dan, ¿no? Dicen, no, evítate ir a hacer las filas y aquí te lo damos. ¿Sigue esta situación, sigue presentando o ya han logrado erradicarla? Sí, la verdad es que es lo menor, se ha ido con el cambio de este proceso administrativo, pues también se ha ido disminuyendo el tema de la corrupción. Pero sí, es un tema que todavía el secretario de Medio Ambiente está revisando y el objetivo todavía, lo que sigue es todavía cumplir con la norma. Todavía hay la norma que lo que se buscaría es que se puedan emitir estas hologramas de 0 y doble 0, por ejemplo, para poder entrar a la Ciudad de México, que es la que te piden, y que bueno, los verificentros de Veracruz no lo pueden emitir porque no cumplen con la norma. Eso es lo que le iba a preguntar, porque hace algunos, me parece que fue el año pasado, o a principios, yo ya no recuerdo bien, que hubo una reunión con las autoridades de la Ciudad de México, con la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y hablaban de implementar algún programa, alguna relación, precisamente a raíz de este emplacamiento. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Ya hay avances con este tema? No, todavía estamos definiendo el esquema, el convenio.
Pero yo creo que ya próximamente lo estará anunciando el secretario del Medio Ambiente este convenio, pero bueno, seguimos trabajando en ese sentido. Pero fíjese que ha habido dudas, porque hay gente que me dice, bueno, yo tengo mi coche con placas de Tlaxcala, pues porque Sí. le sacaban a la Sí, sí, tenencia, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué va a pasar con esas placas, secretario? Por ejemplo, el que tenga una placa de Puebla, de Tlaxcala, de Tabasco, de la Ciudad de México, ¿qué va a pasar? ¿Tiene que cambiarlas forzosamente? Pues mira, lo ideal es que si partimos que si vives en Veracruz y usas los servicios públicos, la infraestructura, carretera, caminos, entonces, de entrada, si compras un coche y te lo dan con placas de otro estado, ya es un delito, porque de entrada diste un comprobante de domicilio falso, que pudo ser de Morelos, que pudo ser de Tlaxcala. Entonces, de entrada, decir que esas personas están cometiendo un delito, que es evasión fiscal, y también entregar domicilio falso. Entonces, sí, lo que buscamos es primero que esta gente tenga conciencia y sobre todo confianza de que pues, los recursos que estamos cobrando, los impuestos, derechos vehiculares, pues son para tener precisamente mejores caminos, mejores carreteras y demás servicios públicos. Entonces, de entrada, pues recobrar la confianza de estos ciudadanos y decirles que pues, sí, de entrada tendrían que cambiar sus placas por donde viven, que es en Veracruz. Y sí, si no, pues de lo contrario, pues también va a iniciar un proceso en que las agentes de tránsito pues, te tienen que detener por ser placas de otro estado y pues verificar tu procedencia, si vienes de turista, que es lo que tendría que ser, pero bueno, muchos de ellos pues viven aquí. Entonces hay que invitarlos a que hagan el cambio de placas, porque también pues va a iniciar un proceso ahí con tránsito del estado para también invitarlos a que hagan el cambio. Y el que tenga carro que fue chocolate, para regularizarlo, por ejemplo. Sí, bueno, tendrían que acercarse a la oficina de Hacienda y pues tienen que traer el pedimento desde que se trajo de otro país. Y bueno, y lo normal, ¿no? Factura y demás documentos, pero bueno, también es un proceso que se hace en las oficinas de Hacienda. ¿Esos procesos son tardados, secretario? Porque justo eso también nos dice la gente, es que tenemos que ir, nos piden un montón de documentación. ¿Hay facilidades, vamos, en las oficinas de Hacienda? Sí, nada más recordar que el tema de los pedimentos de los vehículos extranjeros, chocolates, no es un tema del Estado, es más un tema del SAT, porque lo que hace el SAT es verificar que realmente cuando ingresó el coche al Estado, pues al país, hayan pagado los impuestos correspondientes. Entonces lo que hace un poco más lento el proceso es que se tiene que revisar con el SAT si ese vehículo cuando entró al país pagó los impuestos correspondientes. Sí, de forma legal, ¿no? Entonces, por eso es que ese trámite sí es tardado, pero porque dependemos en gran medida del SAT. Oiga, secretario, y a lo largo de todo este proceso que empezó desde el año pasado con el replacamiento, también vimos que hacia mismo dentro de la Secretaría hicieron también algunas reestructuras, ajustes, en parte para ahorrar, por ejemplo, para no pagar rentas. Vimos también que inauguraron nuevas oficinas que a lo mejor dejaban de pagar renta en un lugar donde estaban. Ahora mismo están construyendo también un nuevo edificio aquí en el Cerro de la Galaxia. ¿Cuáles son los ahorros que se ha logrado con esta, digamos, reestructura interna? Sí, el objetivo es más a largo plazo, es dejar un gobierno asentado en infraestructura, en bienes públicos propios. Desgraciadamente, como le ha dicho el gobernador, muchos de estos contratos con estas personas donde se les arrendaban, pues eran rentas muy altas, edificios que pues no valen lo que están pagando de renta, pero pues, sin embargo no te puedes mover a otro edificio del Estado porque no se tiene. Entonces lo que se busca primero pues es evitar estos temas de corrupción, que desgraciadamente hubo en algún momento, donde llegan a haber oficinas que pagamos 100,000 pesos, 200,000 pesos y son metros muy, muy pequeños, ¿no? Entonces lo que se busca es eso, tratar de rentar lo menos posible, es decir, ahí está lo que se ha venido haciendo, y si se renta, pues se renta el IPE también para fortalecer sus finanzas. Y está la Torre Orgullo Veracruzano. Como lo que se venía haciendo, ¿no? Y bueno, es una prueba, ¿no? El edificio de Orgullo Veracruzano, donde también se van a ir varias dependencias para allá, y también lo que buscamos en Cefiplan, pues también es lo mismo. En este edificio, pues también que haya, sobre todo, un mejor servicio al contribuyente, porque este edificio pues se busca que sea para el área de ingresos y que va a ser enfocada a la atención a los contribuyentes. ¿Y cuándo quedaría este edificio? Pues estamos esperando que sea para el próximo año, que ya quedan y que inicie la obra este año y que pues ya formalmente puedan hacerse ya el cambio para el próximo año. Para cerrar, ¿no? Básicamente con broche de oro, ¿no? Sí, sobre todo tener mejor infraestructura, quitar rentas, es decir, es un tema también que fortalece los activos del Estado. ¿Cuánto se paga de renta? Perdón. No, era lo mismo. ¿Cuánto se paga de No, bueno, tú no podría dar el dato
Pero sí mucho. Sí, es un monto muy importante. Es decir, pues de entrada, por ejemplo, la Secretaría de Educación, que es la más grande, que tiene muchas dependencias, delegaciones en todo el estado, pues es la que más paga. Pero sí, el objetivo es eso, tratar de reducir estas rentas y sobre todo que sean activos del estado. Sobre todo por esto, déjame preguntarle si conviene más construir que comprar un edificio, porque hay varios edificios que están disponibles en Jalapa. Sí, digo, bueno, ahí habría que hacer el análisis del costo-beneficio, pero sí, en muchos casos se construye sobre todo sobre terrenos del Estado. Entonces ya de entrada pues nos ahorramos, digo, lo que estamos haciendo en Orgullo Veracruzano pues es en un terreno que es del Estado, entonces ya nos evitamos la compra de terreno, simplemente pues es la edificación como tal, por eso también pues, nos ayuda y nos reduce y nos conviene más construir edificios sobre propiedades del Estado. ¿Cuántos son en total? O sea, hablábamos del que está al lado de Cefiplan aquí, ¿no? Básicamente, Orgullo Veracruzano, ¿y qué otros más están construyendo? También está haciendo el edificio de CAEP, aquí sobre Lázaro Cárdenas, claro. También CAEP tiene varias oficinas en Jalapa, entonces la idea es que se concentren ahí en Lázaro Cárdenas, casi cercano al Congreso del Estado. Y algo también por la Secretaría del Trabajo están haciendo un edificio, ¿no? Sí, se está remodelando, entonces sí son varias edificaciones, algunas son mantenimiento, otras son rehabilitaciones y otros son nuevos. Pero pues todas van enfocadas en lo mismo, en tratar de ya eliminar estas rentas. Y aparte de esto que estaría ya, como decía Mitzi, cerrar con broche de oro, ¿no? También otro de los temas que tengo entendido se pretende cerrar también con broche de oro es el tema de la reserva técnica del IPE, ¿no? Que la pretenden, digamos, dejar mucho mejor que como estaba ahora, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí en el IPE? Sí, es un tema importante, Guillermo. La verdad es que una de las principales prioridades que ha planteado el gobernador del Estado cada año desde que hacemos el presupuesto, pues es que el IPE cuente con los recursos necesarios para pagar el tema de las pensiones, que estamos hablando de más de 3,000 millones de pesos que tiene que subsidiar el Estado para el IPE, para poder completar lo que pagan. Recordar que pues lo que ingresan ellos, que son los que pagan los trabajadores en activo, pues no completa para pagar los de los trabajadores pensionados y jubilados. Entonces, ese diferencial que falta, pues lo tiene que aportar el Estado, que es donde estamos hablando de los más de 3,000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que se busca es que no se toque la reserva técnica, que el Estado... Es que era la caja chica en muchos sexenios. Y si tú ves, por ejemplo, los números, no solamente no se ha tocado, se ha incrementado de cerca de 1,100 millones, 1,200 que estaba la reserva técnica cuando inició esta administración. Al cierre de estos meses, diciembre, estamos hablando de 1,900 millones de pesos. Y esperamos todavía dejarla muchísimo más. Para el 2024 va a ser incluso más allá del 100%, más del doble de lo que recibimos en 2018, que estamos seguros que vamos a dejar, y que es parte del compromiso del gobernador de seguir fortaleciendo al IPE. Yo sé que todas las dependencias pues, levantan la mano, no, es que quisiera que le pusiera algo, un pesito más al presupuesto. La Universidad Veracruzana, ¿en qué quedaron con la Universidad Veracruzana? Porque se hablaba que había un porcentaje que se estaba aumentando, un 4% en el presupuesto. ¿Qué se acordó con el rector? Porque estaban renuentes en ese sentido. Sí, de hecho, por ahí yo creo que va a ser un tema que será tocado por el gobernador del Estado. Entonces estamos viendo, hay un esquema para también seguir fortaleciendo sus finanzas, es decir, estamos revisando un esquema para poder dar recursos adicionales sobre temas en específico como aumentar la matrícula, que es un tema que le importa mucho al gobernador del Estado, y otros temas enfocados a ciencia y tecnología, temas de desarrollo científicos. Entonces, decirte que bien, tenemos muy buena comunicación con la Universidad Veracruzana, con el rector, y yo creo que este tema que estamos a lo mejor próximamente a cerrar, pues también puede hacer que podamos darle más recursos adicionales a la universidad y que también vayan enfocados en fortalecer esos temas académicos. Sobre todo porque los alumnos se verían beneficiados, ¿no? Sí. Déjame regresar y retomar el tema del IPA, el Instituto de Pensiones del Estado. Su directora, Daniela Griego, decía que si más trabajadores fueran basificados, podrían aportar más al tema de los recursos del IPE. ¿Es posible, es viable, no sé, el tema de la basificación? ¿Están pendientes? ¿Cuántos están pendientes? ¿Se está analizando? ¿Qué nos dice al respecto? Sí, estamos analizando. Hay muchas alternativas todavía para seguir fortaleciendo las finanzas del IPE. La verdad es que de entrada decir que hay un compromiso fuerte de los recursos que sean necesarios que se tengan que administrar para cumplir con las pensiones, se va a hacer. Pero bueno, todo lo referente a reformas o cualquier otros esquemas para mejorar los ingresos, todavía estamos en revisión.
Ok, bueno, ves que ya no tardamos en ir a corte. Yo quisiera preguntar el 40 tema segundos, para ahorita que regresemos el tema de las obras, todo lo que se está realizando, sobre todo, por ejemplo, lo que es el estadio, el Auditorio Benito Juárez, pero al regreso, ¿no? Bueno, al Y regreso. otros temas más. Y otros temas más. Sí. Secretario, entonces la dejamos así al aire, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Habrá tiburones o no habrá tiburones? Habrá un fútbol. No se equipo- puede tiburones. Habrá fútbol. Ya no se puede ver, No. pero bueno, habrá un equipo profesional ya De lo estaba Veracruz. diciendo el Fútbol, secretario de Finanzas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos a 8 columnas. Seguimos en una charla muy interesante con el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, el maestro José Luis Lima Franco. A ver, Memo, le preguntabas al secretario, ya hay deporte profesional, están los halcones, está el águila, pero falta el Cruz Azul en la fuente, ¿no? No habrá. Pues de hecho, el lunes se anunció esta inversión para el estadio Luis Pirata Fuente, ¿no? Esta es una primera etapa, tengo entendido, Sí. ¿no? Ya se lo estuvieron explicando, pero más a detalle, por ejemplo, si nos puede recordar cómo va todo este proceso, para cuándo estaría lista ya esta primera etapa y para cuándo esperarían que se pudiera concretar que hubiera ya pues fútbol de primera división. Sí, bueno, primero decirte que esto es parte de esta política implementada por el gobernador del Estado del tema de recuperar espacios deportivos, digo, por el tema de que niños y jóvenes puedan hacer actividad física, por el tema de salud, por el tema también hasta de seguridad, alejarlos de actividades delictivas, entonces también, y bueno, sobre todo también por la gran afición que hay en los deportes, ¿no? Entonces son los elementos que se conjugaron para implementar, por ejemplo, el tema de la remodelación del Beto Ávila para que regresara El Águila. estadio es del gobierno del Estado. Sí, el de... No es de Fidel Curi. Bueno, primero el del Beto sí, es del Estado, el fue el que se rehabilitó. Y bueno, y ahorita pues estamos trabajando en el Pirata Fuente. La intención es remodelarlo, que esté en óptimas condiciones para que pueda haber fútbol. Pero bueno, de entrada pues decir que pues es un bien público, es un bien de los veracruzanos y que pues se tiene que dar mantenimiento. Entonces, pero bueno, aprovechar que se le iba a dar mantenimiento para que no se cayera, para pues, que haya fútbol. Entonces estamos trabajando en eso. La intención es que pueda estar para el segundo semestre el estadio y que pueda estar en condiciones para que haya fútbol. Y sí, es una primera etapa. La segunda etapa pues ya es un tema más estético, un tema más ya de la parte de afuera del estadio, la parte de que haya palcos en el estadio. Entonces ya es una segunda etapa. Pero la primera etapa pues va enfocada en que quede en óptimas condiciones para que pueda albergar fútbol. Y digamos, sería la parte también más importante, porque tiene que ver con la infraestructura, con la seguridad. ¿Sería esta primera etapa donde se requiere mayor erogación de inversión? Sí, digo, todavía está Espacios Educativos, que es quien está haciendo esta obra, el proyecto de la segunda etapa, pero sí, la intención es que esta primera etapa pues es la más fuerte porque contempla el fortalecimiento de la infraestructura, la rehabilitación de la infraestructura. Entonces, sobre todo la parte de las gradas, que es lo más caro. Entonces, sí, podríamos decir que esta es la parte más fuerte y la otra parte, pues nada más es la parte estética, por así. Secretario, ¿también estaba pendiente por ahí o ya también se han hecho trabajos de remodelación y rehabilitación en el Auditorio Benito Juárez en Veracruz? ¿Ahí qué pendientes quedan todavía? Porque ya está por iniciar también este ¿La año temporada? la temporada, ¿no? de halcones básquet. rojos. Sí, de hecho, pues son varios, ¿no? Digo, por ejemplo, decía el tema del Beto Ávila, que se rehabilitó para que regresara el béisbol, el águila de Veracruz. Bueno, aquí también, pues en Jalapa a lo mejor no se rehabilitó porque no era nuestro, pero es un inmueble de la Universidad Veracruzana, como es el tema de la USB, el Estadio del Nido. También pues regresó el tema del básquetbol a Jalapa y bueno, el tema ahora de los halcones rojos de Veracruz, que es el tema de Benito Juárez, también pues ya está en proceso. Se espera que pueda estar concluido por ahí de marzo a abril para la temporada, que empieza la temporada... mayo, ¿no? que es la femenil. La femenil. La femenil de básquetbol y de ahí pues la varonil. Pero también se suma lo que se trae también para remodelar el centro Raqueta, la Arena Veracruz, el velódromo. Entonces son muchas inversiones que se traen para darle mantenimiento y Y el nuevo remodelar. estadio de los halcones en Jalapa, ¿no? Y también el nuevo estadio que está en proceso, que también debe quedar. ¿Ese quedaría para hoy, para este año? Sí, debe quedar Al para... ratito. Para el ratito. Pues, A las Sí, la 12 de decisión la también se noche, quede sí. para este año. Ese sí debe quedar este año. Entonces también es parte de
de esta inversión en infraestructura deportiva. ¿Qué pasó ahí? Porque, por ejemplo, todo lo que es el centro de raqueta, cuando en el 2014 se anunció con bombo y platillo todas estas inversiones, y por ejemplo el Auditorio Benito Juárez, que era un lugar muy característico del puerto hace muchos años, de pronto como que se vinieron abajo. ¿Qué pasó? ¿Se les dejó caer? ¿Fue falta de mantenimiento? ¿O qué fue? Sí, yo creo que es eso, se abandonaron, y lo ha dicho el gobernador del estado. Desgraciadamente se abandonaron todos esos edificios. Entonces, pues ya después de 8 años, pues ya se empezó a decaer todo el tema de infraestructura. De ahí la importancia de ahorita remodelar el tema de la Arena Veracruz. También no mencionamos que se está construyendo la escuela de béisbol, también al lado del Beto Ávila. Y que bueno, el tema del centro raqueta, el velódromo, y pues todo va enfocado en eso, en recuperar estos espacios deportivos y ponerlos para que la gente pueda hacer más deporte. ¿La escuela de béisbol para cuándo quedará ya lista? También debe ser para este año. Debe estar concluido para mediados de este año, porque ya inicia el ciclo escolar para el segundo semestre. ¿Todos estos espacios deportivos son con recursos del Estado 100% o se está utilizando o gestionando con recursos privados? No, prácticamente han sido recursos del Estado, tanto cuando se rehabilitó el Beto Ávila, los recursos que se traen para el Pirata Fuerte también son recursos del Estado, para la Arena Veracruz, la misma escuela de béisbol son recursos del Estado, el velódromo, el centro raqueta, todos son recursos del Estado. Benito Juárez también son recursos del Estado. Ok, y eso es justamente por la recaudación que se ha tenido, el ajuste de ciertos, las rentas que usted hablaba hace unos momentos. Sí, es lo que hablábamos, de la mejora en los ingresos, y también pues, si me permiten hacer un paréntesis, también estos recursos que hablé, de que se aumentó en prácticamente 3,000 millones de 2021 al 2022 los ingresos propios, pues también nos sirvió para poder pagar el aumento de los maestros, ese tema que estuvo tan en boga en el año pasado, por decir que este aumento en los ingresos propios nos dieron la oportunidad de poder cumplir con el magisterio, con los maestros del Estado, y que bueno, se cumplió el compromiso que hizo el gobernador del Estado. No se debió nada entonces. De que no había maestros de segunda, que como se les dio a los maestros federales, pues también el Estado cumplió con los maestros estatales. ¿Ya no quedó rezago? No, se le pagó a todos los maestros, el tema del 1, 2, 3%, el tema de las recategoraciones. Y todavía falta para diciembre, no es con usted pensando particularmente en el aguinaldo, pero ¿cómo le van a hacer este año para evitar que les llegue, no sé, en noviembre, finales, y tengan otra vez esa problemática? Digamos, ¿cómo asegurarse para que todo fluya y no vuelva a pasar esta situación? Pues simplemente si revisan el presupuesto de la Secretaría de Educación de Veracruz, para ese 2023 traemos prácticamente más de 3,000 millones de pesos más que lo que traíamos en el 2022. Y este aumento, pues básicamente lo que estamos contemplando ya es ese aumento que se le dio a los maestros el año pasado, pues ya lo estamos contemplando para este año. Entonces, lo que estamos buscando pues es eso, precisamente ir eliminando el déficit que tiene el Estado estructural por el tema educativo y por el tema de pensiones. Entonces, la intención es, y como lo ha dicho el gobernador del Estado, que para finalizar esta administración, no solamente no pidamos prestado, sino que incluso dejemos recursos a la siguiente administración para que pueda pagar ellos pues las desde prestaciones de nómina y Patricio no aguinaldos. pasa eso, desde Patricio Chirinos no sucede esto. Inversión pública es una inversión histórica, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esperamos cerrar, yo creo que este 2023 cercano a los 11,000 millones de pesos de inversión pública. Todos los fondos que tiene el Estado, tanto federales como del Estado. Y precisamente ese es el objetivo, de mejorar la recaudación para que hagamos más infraestructura. Entonces, ese es el objetivo que se ha venido planteando. Y de ahí, pues ahí están los 1,000 millones adicionales que se van a meter a salud, con el tema que ha planteado el gobernador de rescatar y darle mantenimiento y hacer nuevos hospitales, centros de salud. Las obras importantes que se van a hacer en Jalapa, el tema de lo que se planteó el gobernador como el plan B, para el tema de Lázaro Cárdenas, pues también nada más ahí son cerca de 500 millones de pesos lo que trae CIOP para Jalapa, para mejorar el tema de Lázaro Cárdenas, del tráfico. Entonces, y ahí pues todo lo que trae en espacios educativos, el CAEP. Entonces, ese es el objetivo, que la gente vea lo que está pagando de impuestos, pues, que lo vea ahí en tema de infraestructura, de inversión pública. Entonces, ese es el objetivo, que la gente vea
para que tenga confianza de cuando vaya a pagar sus derechos vehiculares, pues que vea que se está haciendo obra con sus recursos. También esta administración ha dado mucha difusión, sobre todo esta primera parte de la administración, a las obras que se han realizado en municipios o en comunidades, en lugares donde pues no se volteaba a ver, ¿no? Digamos, ¿considera que eso pudiera ser uno de los factores por los que han logrado aumentar la recaudación? Es decir, que se están ganando la confianza a lo mejor de ese sector de la población que antes a donde no se iba a hacer obras antes. Puede ser un factor, digo, es el objetivo. También, pues el objetivo también es que precisamente esa inversión que se hace donde nunca se hacía, pues también es lo que ha hecho que se reduzca la pobreza en Veracruz, que se mejore el índice de desarrollo humano en el Estado, con estas inversiones que se hacen en educación, en caminos, en salud, en las zonas más alejadas, y como lo ha hecho el gobernador, ya no ha sido esta política de hacer obras grandes de relumbrón en las ciudades capitales, sino en las urbanas. Donde no llegaba. Exactamente, entonces se hace en la sierra, en todas las zonas donde no se había hecho nunca obra. Entonces el objetivo, pues, que es un compromiso que hizo el gobernador de hacer inversión pública en todo el Estado. Bueno, secretario, aprovechando de que lo tenemos aquí, que lo tenemos cerca, no quiero dejar pasar el tema de esta proveedora de diferentes dependencias del gobierno de Veracruz, ya identificada como trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Qué se sabe al respecto? Arely Rodríguez, identificada con domicilio en la colonia Higueras, aquí en Jalapa. ¿Se está haciendo una revisión al respecto desde Cefiplan? Se hace una revisión ahora otra vez de los proveedores que están acreditados ante el gobierno de Veracruz. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, decir que pues está muy claro lo que establece la ley de los requisitos, lo que está en el Código Financiero del Estado de Veracruz. Entonces, decir que se hace un seguimiento puntual de lo que establece la ley, que se ha cumplido con lo que establece, que no se ha violado ninguna ley. Pero bueno, es un punto que el gobernador va a mencionar más a detalle más adelante y que bueno, yo creo que es un tema que yo creo que el gobernador va a explicar más a fondo. Ok, no sea para una revisión de otros proveedores que pudieran ser detectados como ella, como trabajadores. ¿Hay algún impedimento de ser trabajadora de la SEP y ser proveedora al mismo tiempo? No, bueno, lo que se revisa, por ejemplo, en nuestro caso, pues es primero que cumpla con sus obligaciones fiscales, tanto en el Estado como en la Federación, que no le deba al SAT. De ahí que se le pide su opinión de cumplimiento, el 32D. También se revisa la opinión del Estado, que no deba impuestos sobre nóminas, que no deba tenencias. Se revisa que no esté en el padrón del 69B, que es el padrón de empresas fantasmas del SAT. Y de ahí, pues lo que se cumple, lo demás es meramente documental, acta constitutiva, comprobante de domicilio, identificación. Entonces, todo eso pues se ha venido cumpliendo y en ese sentido, pues estamos claros que se ha respetado. ¿No hay empresas fantasmas entonces? No, podemos decir que desde que hacemos nosotros la inscripción al padrón de proveedores y contratistas en el Estado de Veracruz, pues uno de los temas que revisamos precisamente eso, que estas empresas no estén en el listado del SAT de empresas fantasmas. Entonces, de entrada, si detectamos que hay alguna empresa que está en el padrón, pues no se da de alta. Okay. Oiga, me estoy adelantando un poco, pero ya el próximo año, obviamente sabemos que será un año electoral, que incluso desde finales de empezará el proceso. Vemos ya muchos actores también que se están moviendo. Generalmente luego o tradicionalmente se sabe que ya el último año es de los que ya lo que no se hizo antes no se hace nada. ¿Cómo garantizar, cómo asegurar que continúe la administración trabajando a este mismo ritmo que va, que no de pronto digan, sabes que este último año vamos a jalar para las campañas y adiós, ahí se ven, no les dejo nada, y eso que vamos para Poza Rica, que mencionaba, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo garantizar que no afecte el proceso electoral, las campañas, el proceso partidista, a la labor administrativa de un Estado? Sí, bueno, pues yo creo que lo vimos claramente en el proceso del 21, hace unos años, que pues no hubo cambio. La verdad es que de entrada decirte pues que se ha venido trabajando con mucha disciplina. Entonces decirte también pues de entrada, Guillermo, que el primer disciplinado en este gobierno es el gobernador. Es el primero que revisa cuánto hay, cuánto tenemos, si se puede hacer, si no se puede hacer. Entonces traemos un plan ya muy, muy planeado, muy bien organizado, esquematizado, tanto la programación como la presupuestación para el cierre de esta administración. Entonces ya no hay márgenes para movernos por ahí, a menos que se aumente los ingresos, que haya algo excepcional, pues es que se pueden hacer cosas adicionales. Pero bueno, ya hay una programación precisamente enfocado en esto que decía, en eliminar el déficit para el cierre de esta administración y todavía dejar recursos para la siguiente administración. Entonces ya tenemos esta parte muy disciplinada, entonces
pues no nos vamos a salir de ahí. No es abrir un hoyo y tapar otro hoyo, digamos. No, sobre todo ahí están los números, ahí están los indicadores, ahí están las calificadoras muy pendientes de lo que hacemos, están los bancos, entonces está la Secretaría de Hacienda, está el mismo SAT, entonces y ya no se puede, es un tema que afortunadamente no se puede, y estamos, que está todo ya muy bien vigilado, ahí está la misma Autoridad Superior de la Federación, muy meticuloso en todos los temas, entonces yo creo que eso le ayuda a que haya una mejor administración de los recursos y una mayor transparencia y la rendición de cuentas. Hay un seguro que es el swap, ¿no? Me parece. ¿Ese se está aplicando? ¿Para qué lo necesitan ustedes? Sí, es un tema ahí interesante. Bueno, decir que nosotros traemos cerca de 40 mil millones de pesos de deuda bancaria que está a tasa variable, es decir, pagamos de acuerdo como está el mercado, es decir, a como lo establezca la tasa Banco de México. Y ahorita que lo acaba de incrementar. Ahorita Banco de México incrementó la tasa de interés a 11%. Entonces, imagínate pagar 11% de 40 mil millones de pesos. No lo imagino. Son más de 400 millones de pesos, 850 al año más. Entonces, lo que hicimos precisamente, bueno, veníamos de una tasa de 6, 7%. Y cada punto de incremento tiene un impacto de 400 millones de pesos en el Estado. Entonces, ha habido aumento de más de 5 o 6 puntos. Entonces, imagínate, 6 puntos por 400 millones son más de 2 mil millones de pesos que el Estado tendría que pagar más de intereses por esta variación en la tasa. Entonces, lo que hizo el Estado, pues simplemente fue contratar un seguro, una cobertura, es decir, sea como esté la tasa de interés, como ahorita está en 11, nosotros contratamos un swap a 6.4. Entonces, el Estado paga de intereses 6.4 de intereses. No 11. No 11. Entonces, todos esos prácticamente casi 5 puntos arriba, 4.6, pues el Estado no los paga. Al contrario, le pagan al Estado por estar ahí. Entonces, es decir, que este aumento en la tasa de interés que ha habido en los últimos meses, pues no tiene un impacto en las finanzas del Estado porque las finanzas están protegidas con esta cobertura y que, bueno, esto pues nos ha ayudado a que no tengamos que eliminar programas o aumentar la deuda para pagar más interés. Entonces, era un tema que el gobernador quiso que hiciéramos, que cubriéramos la deuda para que no se quedara fluctuaciones del mercado. Sin embargo, van a dejar un colchón, digamos, un recurso para la siguiente administración, pero entiendo que esa deuda que viene heredada, obviamente, esa sigue, o sea, esa la van a tener que seguir pagando el gobierno que venga. ¿Por cuánto tiempo más o menos, si tienen calculado? No, bueno, la deuda, recordar cuando se hizo la reestructuración de la deuda en 2019, pues era a 20 años. Entonces todavía del 2019 todavía pues son 20 años más lo que se tiene la deuda bancaria. Sí, ¿no? Digo, las otras deudas son aparte. Pero sí, digo, es un tema ahí importante, pero decir, si bien es cierto, la deuda es grande, la deuda bancaria, la deuda es manejable, ¿no? El tema no es... La deuda per se no es mala, si se usa para hacer caminos, carreteras, infraestructura, pues que mejora las condiciones de vida y a su vez genera más crecimiento. El tema pues, es que desgraciadamente que muchas obras, mucha deuda de esta que estamos pagando, pues no se ve, ¿no? En qué se hizo con ella. Pero bueno, la deuda es manejable, si bien es cierto, es alta. El Estado tiene finanzas sanas y bueno, no hay ningún problema con esta deuda. ¿Y la deuda a proveedores? ¿Todavía hay deudas del 2018, del 2017, del 2016 con proveedores? ¿Se está pagando? Sí, la verdad que sí, todavía estamos en ese proceso. La verdad es que, como le hemos dicho, este proceso es un proceso muy lento, porque pues de entrada pues, son recursos del Estado que tenemos que revisar, que si vamos a pagar algo, pues tenemos que revisar muy puntualmente que si se compró un bien, que se haya entregado el bien, si fue un servicio, que se haya hecho el servicio, si fue una obra, que se haya hecho la obra. Entonces es un proceso muy lento que se tiene que revisar, que se tiene que validar por la Contraloría General del Estado y que bueno, es un proceso que pues hasta que tengamos totalmente la certeza de que se hizo de que se entregó un bien, se hizo un servicio o se entregó una obra, es que pues ya iniciamos un proceso para poder ver las fuentes de financiamiento para poder ir pagando. Entonces la verdad es que hemos ido pagando, hemos cumplido con estos pagos, hemos establecido algunos esquemas con Nacional Financiera, también para poder ayudarles a ir cumpliendo con los pasivos, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, pero sí decir y enfatizar que es un proceso que
que si no está validado por la Contraloría General del Estado, pues no podemos pagar. No le llevo mi servilletita y con la firma del gobernador pasado, no me lo vale. No, tiene que estar bien validado, están los contratos, las Es facturas. que así era, luego así llegaban con servilletitas y aquí me lo firmó el mero. Y así Sí. ya no se puede. No, así ya no se puede. Tiene que haber todo un gran... todo el documento debe estar bien, toda la documentación de estas deudas y bueno, y por supuesto que haya una validación del órgano interno de control y de toda la Contraloría General del Estado. De esos proveedores, perdóname, de esos proveedores rezagados que se tenía, como el tema de los municipios que hablábamos hace unos momentos, ¿cuántos estaban rezagados y a cuántos ya se les ha pagado? Entiendo que también a algunos empresarios o proveedores se les empezó a pagar en parcialidades para poder liquidar, ¿no? ¿Cuántos, el número más o menos ahora? No, la verdad es que es un proceso, no te puedo decir ahorita de entrada el número. Sí hemos hecho un gran esfuerzo por ir pagando proveedores, contratistas, también pues hemos cumplido con sentencias también de los juzgados donde nos obligan a pagar estas deudas. La verdad es que sí, hemos ido pagando, pero pues, nada más de sentencias, te puedo decir que hemos pagado alrededor de 1,000 millones de pesos. Sentencias nada más, todavía aparte lo que hemos venido pagando con esos esquemas directo. Pero bueno, de entrada decirte que pues de entrada cerca de 1,000 millones de pesos hemos ido pagando de estas deudas. Y eso se suma a los que hemos venido pagando de municipios, estos 2.500 millones de pesos, 1,000 millones de proveedores, contratistas, los 14,000 millones que hemos pagado al SAT de ISR. Entonces, pues ahí van todas las deudas que se han ido saneando. El IMSS. Sí, los 3.300 millones que le pagamos a la UB que debía al SAT. Entonces, ha sido un gran esfuerzo que se ha venido haciendo pues, por la disciplina que ha establecido el gobernador del Estado. Y también han recobrado la confianza de muchos de sus proveedores, ¿no? Recuerdo que cuando inició la administración venían arrastrando precisamente esa deuda con constructores, con una infinidad de empresarios, ¿no? Sí, la verdad nos pasó. La verdad en el 2019 pues muchos proveedores no nos querían vender porque pues, que tenían todavía ese miedo de que no les íbamos a pagar. Desgraciadamente pues todavía estaba muy reciente lo que pasó. Y los que vendían nos vendían muy caro, ¿no? Como ya cobrándonos, pues, si no le pagábamos, nos inflaban los precios, ¿no? Entonces, pero bueno, afortunadamente ya, digo, y pues prueba de ello, que ahora todo el mundo quiere ser padrón, quiere inscribirse al padrón de contratistas y proveedores del ¿Estás gobierno del depurando Estado. el padrón? ¿Está depurándose el padrón de proveedores? No, pues se revisa cada año, tiene una vigencia y nos sirve precisamente para eso, para revisar que sigan cumpliendo con sus obligaciones fiscales, que estén al corriente con el SAT, que no sean empresas fantasmas, de ahí que tiene que revisar cada determinado tiempo. Perfecto. Sí quiero regresar a lo del fútbol, a lo del deporte profesional. ¿Hay un empresario interesado en invertirle al estadio, que haya un equipo? Tiene que ser expansión porque no hay descenso y descenso ahorita en el fútbol mexicano. ¿Sí hay interés para que haya una plaza en Veracruz para fútbol profesional, aunque sea de expansión? Sí, claro, hay un interés. De hecho, nosotros hemos dado seguimiento, incluso hemos acompañado ahí a estos grupos, que puedo decir son varios, pero sí hemos ido acercándonos también pues, a la misma Federación Mexicana de Fútbol, desde que estaba Bonilla, ahora con Mikel Arreola. Entonces es un tema que hemos dado mucho seguimiento desde hace varios años. Entonces sí, hay un interés firme, claro. Tiburón rojo ya no. No se podría de entrada pues llamar. No puede ser Shark Red, ¿no? No, es un tema pues que está vetado por la FIFA. Digo, ya no solamente es el tema que el nombre lo tiene registrado el anterior dueño, sino aparte pues que hay unas deudas. Entonces, aunque nos diera el nombre, pues hay que pagar las deudas. Oiga, y si ya me dice Ariel Ortiz, y me anda hablando de rumores, se dice que el Querétaro o el San Luis pudieran venir a ocupar plaza en Veracruz, ¿no? ¿O no me quiere usted decir? No, Cruz Azul, sí, con un punto que tiene podría venir, ¿no? No, había que comenzar algún empresario pues que hiciera la compra de la franquicia, que sería lo primero, y ya hacer la mudanza para Veracruz. Pero y ya estar en primera división. Sí, nosotros, pues, como ha dicho el gobernador, pues nuestra intención es dar las facilidades, tener un estadio en óptimas condiciones y pues que cuando venga un grupo de inversionistas, pues nosotros con todo gusto de entregar el estadio en comodato. Esto tendría que ocurrir 2024, ¿no? Sí, este año o 2024. Sí, porque no pueden dejarlo pasar más tiempo. No. Pues si quedaría en octubre en la primera etapa del estadio, pudiera ya jugar un equipo de expansión este mismo en diciembre. octubre. No, porque la liga empieza... Sí, es cierto. Pero creo que empieza en agosto, ¿no? En agosto empieza la liga. Bueno, Sí, tendría que ser 2024. 2024. Secretario, ¿cómo
tener la confianza? ¿Cómo lograron la confianza de las calificadoras? No, pues yo creo que pues siendo muy disciplinados, la verdad es que lo hemos dicho mucho, pero la verdad es que el orden, la disciplina, pues nos da eso, nos da la confianza, nos da este esfuerzo que se ha venido haciendo por reducir la deuda. Digo, hablamos, se escucha fácil, a lo mejor 13,000 millones, lo que hemos bajado del balance, de 87,000 millones Fácil. a 74,000 millones de pesos de la deuda. Pero bueno, ha sido un gran esfuerzo. La verdad es que ahí los primeros que pues lo sienten pues son las dependencias. Aquí también RTV lo ha de sufrir. Porque todos quieren más gasto, todos quieren más gasto. Si yo ganaba en euros, ya tiene que cotizar en pesos. Olvídate eso. Secretario, nos quedan dos minutos. Aquí no me dejará mentir Memo Muñoz, el área de noticias. Siempre hay encuestas de los secretarios y usted siempre está arriba en las encuestas por la eficiencia, por la manera en que está usted trabajando. ¿No oye usted el canto de las sirenas? ¿Qué va a pasar en el 2024 con el maestro José Luis Lima Franco? No, la verdad es que yo estoy muy contento. La verdad es que tengo mucho trabajo. La verdad es que esto suena fácil, eso de reducir el déficit, de no pedir prestado y dejar dinero a la siguiente administración, pero cuesta mucho. Sí. Entonces no da tiempo para pensar en otras cosas. La verdad es que es una tarea muy, muy, muy fuerte y muy demandante. Entonces, pues la verdad es que pues, mi interés es ese, dejar finanzas sanas en el 2024, dejar las más altas calificaciones crediticias para el Estado y sobre todo eso, recuperar la confianza no solamente de las calificadoras, sino también de los veracruzanos. Entonces, por primera vez en varios sexenios, ¿habrá números negros en Veracruz? ¿Así Sí, ese es el objetivo, que podamos irnos tranquilos, sabiendo que se dejarán los recursos para que se pague la nómina, que se paguen los aguinaldos, las prestaciones para los trabajadores del Estado. Secretario, muchas gracias. ¿Regresa en otro momento? Claro que sí. A lo mejor con equipo nuevo, ¿no? Puede ser. Claro que sí. Mitzi, ¿regresas? Por supuesto. Muchas gracias. Tú, pues, no tienes Buenísimo, otra. por lo Muchas pronto. gracias. Secretario, muchas gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches. Lo más buenas noches. importante, gracias a usted y muy buenas noches.